Continuando con el estudio de la Torá escrita, recordemos que en el primer vídeo lo que hicimos fue poner énfasis en que, en primer lugar, de que en la Torá existe un orden estructural que es fundamental de entenderlo y que no puede ser trasladado a otros idiomas, porque sencillamente cambiando o adaptando la terminología, lo único que se produce en el estudio que no se ha hecho en el origen hebreo es producir un gran caos y no entender las cosas como están escritas o como quieren ser transmitidas por Dios a través de la Torá. En ese primer video lo que iniciamos el estudio mostrando cómo hay dos dimensiones básicas, arriba y abajo. Y lo que está arriba generalmente, si no está especificado con la palabra arriba, me'al en hebreo o similares, entonces se identifica por la presencia de dos puntos sobre las letras hebreas que corresponden a uno de los Ta'amei Mikra, es decir, es una de las notas musicales que se llama Sakef Katán. En otras palabras, donde encontremos Sakef Katán, tenemos ya que dirigir nuestro pensamiento a la posibilidad de que se nos está hablando o se nos está haciendo referencia de la dimensión de arriba. Quiero en este segundo vídeo quiero empezar por citar un problema que bastante dolor de cabeza ha dado a la religión y de dolor de cabeza a la astrofísica, que es hablar del origen del universo. Es una gran discusión. Hay algunos que dicen que el universo apareció absolutamente de improviso, tal como lo vemos. Hay otros que dicen que el universo sigue a una gran explosión que se llamó Big Bang en un lugar específico y que de ahí entonces se formaron las estrellas y etcétera. En fin, todo lo que forma parte del universo que vemos y lo que no vemos. Lo que no sabe la gente por lo general es que la idea del Big Bang realmente se originó en un cabalista del siglo XVI. Este cabalista, Isaac Luria Ashkenaz, que vivió en el siglo XVI, describió en un libro que se llama El árbol de la vida, que se puede buscar en el Google, y si lo ponen ustedes, el Ari, que es el seudónimo de él, el Ari, El árbol de la vida, van a encontrar que hay un poema, y ese poema en el fondo describe el inicio de la creación desde la imagen del Big Bang. ¿Cómo así? Es muy simple. Dice Luria, dice Lari, que el Ein Sof, o sea, el infinito, del cual no podemos hablar absolutamente nada porque es absolutamente imposible imaginarse lo que se puede hacer este infinito, decidió por voluntad propia hacer un lugar en sí mismo, o sea, se autolimitó en un determinado lugar de su ser, por llamarlo así, y a ese lugar, que era virtual, hizo penetrar un rayo de luz, y ese rayo de luz contenía
todo lo que nosotros imaginamos y lo que no imaginamos del universo. Hoy día yo me imagino que podemos decir que ese rayo de luz era el genoma de la creación. Esa luz invade y hace crecer entonces este lugar virtual y con el tiempo fueron apareciendo las estrellas, las galaxias, el espacio, las energías, etcétera, 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 etcétera. Es el Big Bang, muy simple. Así que no me acuerdo el nombre de un sacerdote francés a comienzos del siglo XIX, perdón, del siglo XX, habló por primera vez del Big Bang y después, el año 48, un astrofísico ucraniano, Gomov, también habló y describió el Big Bang. A mí no me cabe la menor duda que el sacerdote ha tenido acceso a este poema de Luria. Y hay que reconocer las cosas, sencillamente que ese es el origen de la idea del Big Bang. Ahora, como una de las cosas que tenemos que hacer siempre es preguntarnos. Si no nos preguntamos, nunca vamos a saber, nunca vamos a llegar a respuestas. Y no sé si ustedes podrán imaginarlo, pero sí. Sería lógico pensar que si el infinito hizo este universo, esta creación, desde un punto virtual, etc., bueno, en este mismo infinito puede haber hecho otros lugares como este. O sea que pueden haber universos paralelos al universo nuestro. Y esto es algo que se está debatiendo hace muy poco en la astrofísica. Ahora último solamente se está hablando de la posibilidad de que haya otro, por lo menos un universo paralelo. Por supuesto, la respuesta la sabe solamente el infinito. Nosotros, dentro de nuestras limitaciones, podemos reconocer cosas y identificar cosas y imaginar otras cosas, pero es interesante y quería informarles de esto de Luria porque por lo general es ignorado por la gente que no estudia profundamente la Torá escrita. Por supuesto, la Cábala y todo se origina en la Cábala, en la Torá escrita. El Talmud, la Torá oral, todo se origina en la Torá escrita. Por eso es la importancia de estudiarla. Entonces, además de las dos dimensiones, ¿sí?, y de hablar del origen del universo, ustedes se acordarán, yo les mostré este dibujo. Este dibujo yo siempre tuve la idea de cómo explicarle a la gente, no solo judíos, sino que también gente no judía, que se interesa por la Biblia, cómo hacer un esquema de explicación muy simple que nos sirva de guía dentro del estudio. Y yo llegué a finalmente a dibujar este diseño, que quiero empezar a mostrárselos hoy día porque incluye acá las cosas más fundamentales que se deben saber hoy día para empezar a comprender el mensaje que está escrito en la Torá y en los profetas y en las crónicas, y entrar en lo que se llaman los secretos, que como decía yo en el primer vídeo, no existen los secretos. El secreto es solamente algo que nosotros todavía no podemos comprender, pero si está incluido en la Torá es porque Dios quiere que lo comprendamos.
Lo primero que quiero hacer entonces es explicarles un poco la base de este diseño. Para ello voy a utilizar la portada de mi libro. Esto está en hebreo, pues todo el libro está en hebreo por supuesto, pero voy a tratar de hacer las explicaciones en castellano lo más simple posible. Acá tenemos los cielos, y los cielos rodean a la tierra. En el principio Dios hizo a Elohim, hizo los cielos y la tierra era un caos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la estructura que tiene la Torá, tenemos que distinguir tres territorios que están o que forman parte de lo que se llama la tierra. Y fíjense ustedes que en los colores, ¿no es cierto? Tenemos un territorio que se llama el jardín en el Edén. La gente suele decir el jardín del Edén, no es correcto, es el jardín en el Edén, que el Dios, el Señor Elohim, plantó para recibir a Adán y lo puso entonces en un territorio, un segundo territorio que se llama Edén. Y el tercer territorio es el territorio que se llama tierra. Entonces tenemos el jardín en el Edén y la tierra. En estos tres territorios se desarrolla toda la historia de la Torá. En estos tres territorios se desarrolla toda la historia de la Torá, todos los hechos y toda la historia de Adán, etcétera, como vamos a ver en vídeos posteriores. Ahora, cada uno de estos territorios tiene una materia que es específica para él. Insisto, cada territorio tiene una materia que tiene un nombre específico y que se encuentra solamente en relación con ese territorio. Esto es básico. El territorio que se llama Jardín en el Edén, tenemos Adamá de un tipo. En el Edén tenemos Adamá de otro tipo. Y en la tierra tenemos tierra propiamente tal. Todas estas líneas que ven ustedes son la historia del hombre y de la humanidad desde el comienzo del relato de la Torá hasta lo que va a ser el final del relato de la Torá, que ya llegaremos en algún momento, si Dios quiere, a hablar de este tema. Entonces tenemos dos dimensiones, los cielos arriba, los cielos abajo, más todavía tenemos arriba cielos y firmamento y aguas, que se caracterizan por la presencia de tener Sakef Katán sobre la palabra. Abajo tenemos cielos, firmamento y agua que no tienen puntuación. Y si vamos a ver detalles después en la evolución, cómo, la forma en que van presentándose los elementos a través de los primeros 6 días de la creación, vamos a ver entonces detalles relacionados con esto. Ahora bien, estos territorios no son intercambiables. El territorio que tiene un tipo de Adamá siempre va a tener ese tipo de Adamá. Y cuando se nombra esa Adamá en el texto, es que se está refiriendo, ¿sí?, a el territorio que corresponde según lo que vamos a ver en nuestros estudios. Todo lo anterior tiene que quedar muy claro, porque es fundamental para empezar a estudiar la Torá,
y a comprenderla. La terminología que se emplea en la Torá hay que respetarla. No está puesta en las palabras porque sí o por algún motivo decorativo, etc. No. Cada palabra transmite algo y cada frase transmite algo y todo el texto transmite algo. Por ello que el texto, desde el punto de vista informativo, tiene bases que son inamovibles. Y eso lo vamos a demostrar, vamos a empezar a demostrarlo ahora con algunos ejemplos para que empecemos a comprender cómo se arma este texto y cómo entonces se puede ir a empezar a reconocer los distintos niveles de comprensión. Hay 4 niveles de comprensión. El primero es el literal, como lo decía en el primer vídeo, y en lo literal está lo secreto. Así que hay que entender muy bien lo literal, no entender desde el punto de vista idiomático, porque eso se ha estudiado, pero de tiempos inmemoriales. Aquí yo les traigo, como dije, una puerta, les abro una puerta distinta, nueva, que les va a permitir entrar y cada uno estudiar el texto tranquilo en su casa. Por supuesto, tiene que ser en hebreo. Yo en castellano se los voy a presentar, está todo en mi libro, el libro está en hebreo, por supuesto, ¿no? Todo lo que les voy a hablar está en el libro y mucho más. Espero que se interesen, porque es realmente, de cierto punto de vista, voy a usar un término un poco fuerte, muy interesante, muy abismante lo que Dios nos transmite. Entonces tenemos una gran responsabilidad, todos los judíos, de estudiar Torah. Y tenemos una gran responsabilidad hacia el resto de las naciones porque tenemos que ser luz a las naciones, como leemos en Isaías. Ya hablaremos de qué significa exactamente que es ser luz a las naciones. No es, por supuesto, no estamos hablando de la luz que tenemos nosotros en el planeta cuando sale el sol. Estamos hablando de otra cosa. En síntesis, en estos 2 primeros vídeos hemos comenzado a ver cuál es la estructura básica que existe en la Torá y en el Tanaj en general. Lo primero y principal que hemos visto es la división en 2 zonas. Una zona superior, una zona inferior. La zona superior está caracterizada por la presencia, o está identificada por la presencia de 2 puntos sobre una letra, en la palabra, por supuesto, y que esos 2 puntos implican que es la presencia de uno de los Ta'amei Mikra. Estos Ta'amei Mikra hasta el día de hoy se han usado para una función. No se le ha conocido otras funciones. Y la función es dirigir el cántico del texto. Sin embargo, van a ver ustedes a través de estos vídeos que en realidad tienen algunos de los Ta'amei Mikra, 4 de ellos en especial, como veremos, tienen otras 3 funciones, es decir, 4 funciones en general a lo largo de todo el texto del Tanaj. Y estas funciones son muy importantes porque son en el fondo la llave que nos va a permitir entrar en el texto a una profundidad que hasta el día de algunos de los textos, una profundidad que hasta el día de hoy no se ha llegado. Son conclusiones bastante importantes que les va a dar una visión más
yo diría, más real incluso del mensaje que el Señor ha querido que llegue a nosotros a través de la Torá. Al mismo tiempo de haber identificado entonces a través de los Tameh Mikra, el Sakef Katán específicamente, son esos dos puntitos como vimos en los ejemplos, es la identificación de lo que está arriba y de lo que está abajo. Además de esto, les he mostrado que en realidad existe en todo el trayecto de la narrativa de la Torá y del Tanaj, en todo el trayecto se mencionan prácticamente solamente 3 áreas o 3 zonas, podríamos decir 3 zonas geográficas en cierto sentido, que son, como decíamos, el jardín en el Edén propiamente tal, y la tierra propiamente tal. Y eso lo veremos prácticamente desde el próximo vídeo. Vamos a entrar ya directamente a entrar en cierto sentido, en lo que estaba oculto, que hasta el día de hoy no se ha hablado al respecto. Hola, soy Jorge Pleskov, de profesión médico y odontólogo. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si te ha gustado el vídeo que has visto, hazme un like, suscríbete al canal. Y así vas a darle oportunidad a más gente de poder participar de estas novedades que yo les voy a dar sobre el texto escrito de la Torá de Israel.